Bueno, Richard, en pantalla recién estaban viendo, acá detrás nuestro, Acá está. a Norma Morales, que tenía 58 años, y a su hija Luz de los Milagros Prieto, que tenía 20 años nada Apenas más. 20 años. Las dos vivían en Plotier, una localidad de Neuquén, y habían vivido durante largos meses junto a la pareja de Norma, que no era papá de Luz de los Milagros. La pareja de Norma se llama Jorge Lagos, tiene 55 años y en las últimas semanas empezó a tener diferencias, problemas, se sospecha que vinculados con su propia violencia, con Norma. Norma lo terminó echando de su casa, pero el hombre decía no tener dónde vivir, por lo cual le rogó, le imploró varias veces a Norma que lo dejara regresar a la casa donde ella vivía con Luz de los Milagros, con su hija de 20 años. A las dos mujeres las dejaron de ver en el fin de semana del 11 de febrero, el fin de semana pasado. Claro. Los vecinos notaron que no salían de la casa, que no entraban, que no salían, pero sí lo veían a Jorge Lagos. Cuando le preguntaron a este hombre, ¿qué pasó con ellas? ¿Dónde están? No, bueno, murió el papá de Luz y están muy dolidas, están muy golpeadas, están atravesando un duelo, no las molesten, intenten no venir a esta casa porque ellas están sufriendo mucho dolor. Y mientras los vecinos veían que él lavaba su auto, que él se manejaba saliendo y entrando de la casa con bolsas, empezó a haber sospechas en el barrio que terminaron de la peor manera cuando un policía que recorría el parque industrial de Plotier como parte de su trabajo, se encontró con una bolsa, Ricardo. Una bolsa que le llamó muchísimo la atención. Este agente policial la abrió, decidió revisarla y ahí se encontró con los restos de una mujer que había sido asesinada y descuartizada. ¿Quién era? Era Norma. En cuanto la identificaron, fueron a la casa donde vivía Norma con su hija y allí se encontraron con otro escenario de terror. Ahí estaba muerta, había sido asesinada Luz de los Milagros Prieto, la hija de Norma. En el lugar también había elementos de limpieza, baldes y este hombre, Jorge Lagos, a punto de escaparse, Ricardo. De hecho hizo 4 cuadras, se escapó, pero lo agarraron a las 4 cuadras los policías. Intervención en toda esta historia que acabas de contar tiene también Lorena, que es la otra hija de la señora Norma, que no vivía con ellas, o sea, no vivía con su mamá ni con su hermana, pero que se preocupó al no tener noticias ese fin de semana del que les hablaba Rolando, 11, 12, 13 de febrero, ahora del pasado. Se preocupó y fue hasta el lugar. Incluso fue ella la que llamó a la policía, o la que, mejor dicho, autorizó a la policía para que entraran a la casa porque este tipo decía que se había ido a un velorio. Atención, la señora Norma tenía alguna dificultad para movilizarse, con lo cual ya la excusa era irrisoria. La policía entró y se encontró con el cuerpo de Luz, de 20 años, y con este tipo escapando. Al tipo lo agarran y después comienza la tarea de policía científica. La chica había sido violada. Había sido violada y había sido Luz, y había sido asesinada a puñaladas. A puñaladas también había sido asesinada su mamá, con la diferencia de que durante ese largo fin de semana del sábado 12, del domingo 13, este hombre, luego de violar y asesinar, llevó los restos de Norma hasta el parque industrial de Plotier y los dejó allí. Los dejó en 3 partes. En 3 partes. Se supone, porque cuando lo descubre este policía allí que estaba haciendo sus tareas adicionales, porque había sido contratado por una petrolera, este policía, cuando descubre los restos de Norma,
Después se ve, o en el momento se ve, mejor dicho, que había ramas secas, con lo cual se piensa, ahora vamos a profundizar el aspecto legal de este tema, se pensó que la intención última de este hombre era volver a la casa, tomar el cuerpo de Luz, llevarlo hasta donde estaban los restos de su madre y quemar todo. Por ese montículo de ramas secas que habían encontrado allí en el parque industrial. Lo cierto es, este hombre está detenido. Se lo acusa de la violación y del doble homicidio, pero un homicidio agravado porque en principio la justicia entendió que mató para ocultar la violación. Ahí está, Richard, ese Ahí, es acá está, Jorge Lagos, el asesino de Norma Morales y de Luz de los Milagros Prieto. Ese hombre que había sido pareja de Norma Morales, que había sido expulsado de esa casa. Le había echado, ella lo había echado. Claro, le había echado. Y él había implorado para poder regresar. Terminó asesinando a Norma Beatriz Morales, de 58 años, y a Luz de los Milagros Prieto, de 20. A Norma le hizo más de 50 cortes. Sí, exactamente. Eso surgió de la autopsia. La desmembró para trasladar su cuerpo con la intención de ocultar lo que había hecho. Vos dijiste una cosa... Doble femicidio brutal. Que tiene que ver con esto justamente, que los vecinos lo vieron lavar el auto. Sí. El auto no era de él, era de Norma. Pero lo vieron lavar el auto. ¿Por qué? Porque las bolsas las transportó en el auto y evidentemente quedaron manchas que este hombre trató de limpiar, Sí, Richard borrar. tenía el auto, aparentemente estaba manchado, él intentó limpiarlo. Cuando allanaron la casa también encontraron una conservadora, por ejemplo. Ajá. Todo eso se envió para peritar. Qué caripela, ¿eh? Elementos de limpieza, baldes, bolsas, sangre en distintos lugares del auto y de la propiedad. Todo lo que hizo este hombre desde que empezó con esta secuencia que se cree que tuvo como punto de partida el abuso de Luz. Claro. Que él empezó por ahí, claro, intentando abusar a Luz, que la terminó matando. Primero la quiso asfixiar, luego la mató a puñaladas. Y lo que creen los investigadores, ahora vamos a profundizarlo, es que por supuesto, como todo estaba ocurriendo en su casa, Norma Morales se dio cuenta de lo que ocurría, intentó socorrer a su hija y ahí también fue asesinada por este hombre que ustedes están viendo en pantalla. A partir de ahí, el plan criminal, Richard, sí, para tratar de borrar los rastros, descartar los cuerpos, mentirles a los vecinos, ocultarse, utilizar el auto para ir de un lado a otro. Toda una secuencia macabra que, por supuesto, tiene en vilo a Neuquén y que nos horroriza a todos. Estos femicidios que se repiten y que tienen unos niveles de violencia que cuesta entender realmente, Ricardo. Sí, cuesta claro, aceptar. Es un tipo de 55 años. En una palabra, todos los componentes los tiene él, todos. ¿Por qué digo que todos? Porque hasta tiene antecedentes. Este tipo tiene un antecedente de haber agredido, abusado de la hija de una pareja anterior, antes de conocer a la señora Norma, que ahí la vemos en pantalla. Ya tenía un antecedente. Y además, la cuestión del desahogo sexual. Había sido echado, mendigó, suplicó quedarse en el lugar porque no tenía dónde irse. La señora se lo permite. ¿Y cómo empieza? A las 6, 7 de la mañana del sábado 12, los vecinos lo primero que escuchan es una discusión. Se supone, porque después la autopsia por la data de la muerte de Luz confirmaría esto, que allí, 6, 7 de la mañana del 12 de febrero, habría comenzado la discusión, el ataque. ¿Contra quién? Contra Luz. Contra Luz. Y luego, obviamente, contra la señora. Por eso el tema de no dejar testigos. La señora, así, primero la víctima del abuso y después su madre que vivía allí. ¿Cuántas horas
convivió este tipo con el cadáver de estas mujeres. Porque, a ver, estamos hablando de, entiendo el horario, pero estamos hablando de que a una de ellas, a Norma, la descuartizó. Y dos de sus partes fueron envueltas en una bolsa. Las otras las llevó y las tiró en ese descampado del Parque Industrial de Plotier. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo estuvo con el cadáver de Luz? ¿Cuánto tiempo estuvo en realidad con esa tarea macabra, ¿no? Con relación a Norma. Ricardo, de hecho, sí. Cuando entran a la casa, encuentran el cadáver de Luz y todo indica, por las pericias, por las pruebas que se encontraron, que se estaba preparando para transportarlo, para hacer lo mismo que había hecho con Norma. No solo tuvo la intención y el impulso de violar a Luz de los Milagros, después asesinarla, después matar a Norma, sino que intentó salir impune de todo esto, escondiendo los cuerpos. No le dieron los tiempos, porque la policía encontró parte de los restos, porque la hermana de Luz también se movilizó, porque estas dos mujeres tenían un entorno que no iban a dejar pasar por alto que ellas no respondieran, no aparecieran con el paso de los días. Todo eso fue lo que permitió que este femicida, doble femicida, terminara siendo detenido, Ricardo. Exactamente, por eso vamos a profundizar este tema con el propio fiscal de la causa, Agustín García, que está en comunicación con nosotros y a quien le agradecemos mucho estos minutos con Cámara del Crimen. Rolando Barbano, Ricardo Canaletti, lo saludan. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto conversar con ustedes. Doctor, ¿cómo se enteran ustedes de este doble femicidio? ¿Cuál es la primera noticia que tienen? ¿Con qué cuadro de situación se encuentran? Bueno, fue el día domingo 12 de febrero de este año. A las 7 de la mañana recibimos una comunicación de personal policial que en la zona del Parque Industrial de la ciudad de Plotier habían encontrado partes de un cuerpo sin vida. En primer momento, incluso por el estado en el que se encontraba ese cuerpo, nos decían que podía tratarse de un hombre. Luego, cuando ya el lugar es preservado, se empieza a trabajar con los criminalísticos, los médicos policiales, es que al revisar el cuerpo, el médico policial, con la autorización ya de la Fiscalía, es que advierten que se trata de una mujer y que estaba, bueno, un cuerpo desmembrado, unas partes se encontraban en la intemperie y la otra en una bolsa, más precisamente era la cabeza y los dos brazos. Sí nos llamó la atención a nosotros que cercano, al lado de ese cuerpo, que no había signos de arrastre, sino que había sido dejado directamente en ese lugar, claro, había un cúmulo de ramas, como si alguien hubiera estado preparando para, bueno, posteriormente iniciar un fuego, que es parte de lo que nosotros entendemos que ocurrió en este caso y que era la intención, luego supimos que era el agua. Nada más que por la intervención del personal policial que estaba patrullando la zona, entendemos que lo ha lanzado, por eso ni siquiera hay arrastre del cuerpo y se retiró rápidamente del lugar para no ser advertido allí. En ese momento, con ese escenario, sabíamos que era una mujer de la cual no teníamos su identidad. Comenzamos a trabajar, a recabar no solo en Neuquén, sino también en Río Negro, si existían denuncias de alguna señora desaparecida, y no teníamos nada de esto. Luego, en horas de la noche de ese día domingo 12, alrededor de las 21 horas, ya en zona de Neuquén, barrio Los Hornitos, que se conoce. Los Hornitos. Los Hornitos, sí. El barrio donde vivía la señora Norma Morales con Luz. Sí. En ese lugar, la policía, alertada por un incidente de vecinos, se constituyen en el domicilio y allí, bueno, entrevistan a Lorena, otra hija de la señora Norma. Que ella estaba allí.
Claro, ella ya estaba allí, ella había estado intentando comunicarse tanto con su mamá como con su hermana el fin de semana y no lo había logrado. Ajá. Y una vecina le había dicho que hacía un par de días que no las veía y que había encontrado y que había escuchado unos gritos de discusiones y demás. Bien. Con eso es que el personal policial, golpea a la puerta del domicilio. Son atendidos por el señor Lago, quien estaba, según nos refieren, muy tranquilo. ¿Le abre la puerta a la policía, Jorge Lago? Sí, él primero, o sea, habían estado golpeando y no atendía, luego de la insistencia es que finalmente abre, y allí dice lo mismo que le había dicho a otros vecinos, incluso a algunos amigos que habían llamado al domicilio, que había fallecido el papá de Luz y que Luz y Norma se habían ido a un velorio. Que no estaban. Por eso no estaban. Claro, que se habían ido. En ese momento el personal policial le dice, bueno, que quiere ver la casa, él le dice que bueno, y ahí él sale corriendo, intenta darse la fuga, es perseguido entre alrededor de 300 y 400 metros por los efectivos policiales y finalmente es aprehendido. Y bueno, el personal policial se encuentra en esa vivienda, había un olor nauseabundo muy fuerte y alcanzan a ver el cuerpo de una persona tirado y bastante sangre en el lugar. Así que inmediatamente nosotros solicitamos una orden de allanamiento al juez, intervino personal de criminalística y bueno, nos encontramos con un escenario realmente tétrico, muy feo, donde había mucha sangre, a pesar de que había sido limpiado, el lugar seguía existiendo sangre y se encontraba el cuerpo de Luz, que había sido envuelto en una sábana. Nosotros entendíamos que con el descarte que había hecho del cuerpo de Norma, ahí es que vinculamos que podía faltar Norma también, porque Lorena hacía referencia a que la mamá no estaba, que era su hermana solamente la que habíamos encontrado. Sí. Allí se le pidió los datos y bueno, ya pudimos ir cotejando fotografías y entendíamos que ya nos encontrábamos con esta persona, que era la que había aparecido su cuerpo en Plotier, y bueno, finalmente se hizo el trámite pertinente con RENAPER y cotejar las huellas para confirmar la identidad. Claro. Doctor, nosotros creemos que sí, ese cuerpo iba a ser descartado esa noche, por eso ya estaba envuelto y demás en condiciones en horas de la madrugada, como hizo en la madrugada anterior con Claro. hacerlo claro con eso. Doctor, ¿y qué revelaron las autopsias de estas dos víctimas? ¿Con qué se encontraron? Bien, hasta ahora, esto lo quiero aclarar, contamos con protocolos preliminares. ¿Y por qué aclaro esto? Porque los forenses siguen trabajando, han solicitado una serie de estudios complementarios, pero siguen trabajando sobre las distintas lesiones que tenían los cuerpos. ¿Por qué? Porque han sido múltiples. Ellos nos hablan de constelaciones de lesiones, por ejemplo. Constelación de lesiones. Constelaciones. Claro, porque son incontables. O sea, en el caso de la señora, por ejemplo, de Norma Morales, hay más de 50 lesiones de distinto tipo con arma blanca solamente. Y nos dicen más de 50, pero pueden ser muchísimas más. Es decir, se sigue trabajando justamente para determinar esto con total precisión. Sí. A su vez contaba con otro tipo de golpes en su cuerpo, lesiones que principalmente se ubicaban en brazos, intento de defensa, y particularmente todas estas lesiones cortantes en el rostro y en el tórax. Que eso para nosotros, conforme uno cuando sigue los protocolos de investigación de feminicidio, esto es lo que se llama el overkill, y los lugares en donde a la mujer se lesiona, que es muy explícito o señalador de que hay una violencia misógina. Eso en el caso de la señora Morales, que luego de que ya estuviera sin vida, fue el cuerpo mutilado en distintas partes, que entendemos que lo ha hecho también para facilitar el traslado. La señora era corpulenta. Y luego en la autopsia de Luz, tiene también muchísimos golpes, en una cantidad que hasta hoy no se podría determinar, golpes con elementos contundentes, con elementos romos. Tiene claros signos de haber sido abusada sexualmente, lesiones genitoanales.
Y finalmente, entendemos finalmente que son las lesiones que le quitan la vida, son dos brutales lesiones en la zona del tórax y del abdomen. ¿Por qué digo brutales? Porque pocas veces he visto que un médico forense adjetive en la autopsia, y en este caso lo hicieron, porque esas lesiones, que han sido con arma blanca, traspasaban el cuerpo, ambas, es decir, tienen ingreso por el frente y salida por detrás. Bueno, en el caso también de ambos cuerpos, en autopsia se hizo, bueno, levantamiento de distintos tipos de muestras, pero lo que quiero destacar es que en ambas había muestras seminales, que todo esto ha sido ya remitido para practicar ADN y cotejarlo con la sangre que se le extrajo al señor Lagos. ¿En el cuerpo de Norma Morales también, dice usted, que había rastros? Sí, sí, también tiene. ¿Cuál era la diferencia que encontramos? Que por lo menos, y esto por eso aclaré que es preliminar, en principio no se veían lesiones compatibles con violación, lo cual no quiere decir que no haya existido, claro. Lo cual sí estaba en el cuerpo de Luz. Eran claras las lesiones tanto en las zonas genitales y anales como en piernas, brazos. Tenía claras maniobras de sujeción, de compresión en boca, en cuello. Claro, todo esto se encontraba. Entendemos. Doctor, la última consulta. Este hombre está preso, creo que se ha dictaminado 8 meses de preventiva, que también incluyen la investigación, para completar la investigación de este caso, y ¿tiene defensor particular u oficial? Sí, efectivamente, tal como usted lo señaló, se le han dictado 8 meses de prisión preventiva. Tiene defensores particulares, 2 defensores particulares. 2 defensores particulares, mire usted. Sí, y bueno, a ver, el escenario es que este caso, conforme a la ley procesal neuquina, tiene que ser juzgado por jurados populares. Un jurado popular que aquí se implementó en el año 2014 y bueno, nosotros ya desde la noticia misma del crimen hemos empezado a trabajar con perspectiva de ese juicio, porque bueno, en ese sentido se han buscado ya peritos con experiencia también en declarar ante jurados populares y en preparar toda la prueba y mostrar la evidencia para que la gente que integre el mismo pueda comprender cabalmente las mismas y bueno, la brutalidad que ha tenido este crimen. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho. Ha sido usted muy amable, muy explícito, muy completo con su información. Muchas gracias por estos minutos con Cámara de Crimen. Muy amable. No, por favor, un gusto hablar con ustedes. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, escalofriante. Es escalofriante, obviamente, ahora con las precisiones que nos dio el fiscal, aún más. Jefe fiscal de homicidio. Fíjate en los términos en los que hablaba, sí, mostrando cómo hasta los forenses se vieron espantados por las heridas que encontraron. Sí, 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 es cierto. Es verdad también que los forenses no deben, ni suelen calificar. Pero bueno, no dejan de ser. No deja de provocarle algo. Y eso que han visto, ven mucho, pero evidentemente ha sido había sido atroz. Han sido atroces las lesiones. Te quería comentar algo para redondear el tema con la defensa, perdón. La primera defensa de este hombre, que no tiene un peso partido al medio. Eso es lo extraño. No tiene un peso partido al medio. Ponele la cara. Ponele Jorge Lagos. Que Lombroso no tenía razón. Pero vos ves esta cara y Lombroso no tiene razón. No tiene razón. No se nace delincuente. Este tipo se hizo. Tiene 55 años. Se hizo. O sea, hay toda una carrera en su cabeza para llegar a, después de la potencia, como decía Aristóteles, pasar al acto. Y el acto fue lo que acabamos de describir. Lo que te quería decir es esto. Ahora tiene defensor particular. Sí, 2, dijo. 2. 2 abogados. 2. ¿Qué fue lo primero que hicieron? O sea, ¿cómo te defendés vos de esto? Explícamelo. A ustedes les digo. ¿Cómo se defienden ustedes de esto? Si, obviamente que es un ejercicio imaginativo, ¿no? Si estuviesen en el lugar de este tipo, ¿cómo te defendés? Tenés todo en contra. Todo en contra. Tenés que buscar la inimputabilidad de alguna manera. Bueno, lo primero que hicieron, que lo iba a hacer también la Defensoría Oficial, lo primero que hicieron los defensores particulares fue, no, está loco. Claro, tenés que plantear locura
decir que no entendías lo que hiciste, la criminalidad de tus actos no la pudiste comprender porque no tiene defensa, sino. Digo, no tiene defensa, obviamente tiene defensa técnica, pero Sí, tiene claro. cómo eludir Argumentalmente, ¿no? la prisión perpetua que conlleva este doble femicidio que ha cometido. Está técnicamente imputado, está con preventiva por 8 meses, pero las pruebas son contundentes. Lo encontraron en la escena del crimen junto a una de las víctimas, encontraron rastros genéticos que se están cotejando, todo indica que son suyos, encontraron sangre en el auto en el que se En el movía. auto, lo vieron cuando estaba lavando, se estuvo quiso mintiendo. escapar, mintió. Después se quiso escapar cuando no había nada que lo ameritara, si él realmente no tenía nada que ver con lo que había ocurrido. En todo caso, él hubiera salido a pedir ayuda si se había encontrado con el cuerpo de su hijastra, por decirlo de alguna manera, porque la verdad Sí, que en realidad cuesta poner un vínculo acá, pero para que se entienda, él era pareja de la madre, de Norma Morales, pero no tenía ningún vínculo que lo uniera con Luz de los Milagros, la chica de la cual abusó y a la cual asesinó, más que él de convivir. Eso le va a jugar en contra técnicamente, pero digo, no era su padre. Pero si se hubiera encontrado con eso, hubiera salido a pedir ayuda. Y si hubiera estado loco, también hubiera actuado de otra manera. Sí, Esas son totalmente. cosas que después se evaluarán. Es interesante lo del juicio por jurados para un Sí. femicidio como este. ¿Por qué? Porque ahí no hay tanta chance para un acusado tan comprometido con jugar con las nulidades, jugar con una falsa inimputabilidad. El jurado popular lo saca el fallo más de las entrañas, ¿no? Va Más a los de hechos, lo va a que los ve. hechos. Escucha una historia Claro. y después decide culpable o inocente. No se deja mezclar o enredar en los argumentos técnicos. No hay de los no hay defensores. vericueto. Es lo que le muestran. Estas son las pruebas que tenemos, tanto la Fiscalía como la defensa. No sabemos las pruebas que va a presentar la defensa. Supongo que no va a presentar, no va a presentar pruebas en beneficio de este hombre, sino más bien va a presentar un argumento. Pero ese argumento va a depender de un examen psicológico que ya estarán viendo los defensores particulares. Este hombre no tenía trabajo. Son esas cosas de... Bueno, se pueden explicar de muchas maneras, pero la gente del lugar, o los periodistas del lugar lo conocen muy bien. ¿Por qué se dan este tipo de manejo? Jurado popular, frente a los hechos que le muestran, decide, ¿lo hizo o no lo hizo? Nada más. Vos La fijate calificación que legal le corresponde al el juez. fiscal, Sí. el fiscal jefe de homicidios con el que hablábamos recién, nos resaltaba, buscamos peritos que ya tuvieran experiencia en declarar ante jurados populares, porque no es fácil. No. Y un perito que no puede expresar bien las ideas que tiene que transmitir, puede jugar en contra De manera sencilla. para la acusación. Tiene que ser muy didáctico. Sí. Un perito que declara ante un jurado popular tiene que ser convincente, tiene que no abatatarse en el momento, tiene que poder hablar con presencia. Los juicios con jurados populares son como los que ven en las series estadounidenses todo el tiempo y juega Eso es mucho así. la impresión que reciba cada uno de los jurados de lo que se le va presentando. Juega mucho lo emocional. Por eso, en los lugares, en las provincias donde hay jurados populares que realizan juicios orales desde hace tiempo, ya hay una experiencia que les permite a los investigadores que se encuentran con un expediente que saben que va a terminar en juicio popular, ir viendo cómo van a armar la acusación y con qué especialistas para que no se les caiga Permitime- todo en ese momento clave. Tomando lo que estás diciendo, permitime hacer un puente con lo siguiente. Hay que saber preguntar. Hay que saber preguntar esto tanto para los fiscales, pero también en una situación desventajosa como esta para los defensores. Los defensores tienen que saber preguntar. No son 2 o 3 preguntas y nada más. Es decir, las cosas no quedan establecidas porque en esta respuesta no fue del todo clara. No, hay que saber preguntar y hay que saber repreguntar. Cosa que Tomei no supo hacer en el caso de Fernando Báez Sosa. No preguntó bien, no se preparó para las preguntas, no hizo repreguntas o las hizo no lo suficiente. Es decir, trató digamos, de manera poco, con poca preparación, trató a los
testigos. Testigos también son los médicos, que estuvieron en aquel juicio. Pero volviendo a es verdad lo que dice Rolando, hay que saber declarar y hay que saber preguntar. ¿Por qué? Porque todo tiene un rebote. ¿Dónde? ¿Contra la pared? No, en las personas del jurado, que es gente común. Claro, que son los que tienen que decidir. Ricardo, sí. Estamos en comunicación ya Dale. con Lorena, que es la hermana de Luz de los Milagros Prieto, que tuvo un rol fundamental en toda esta situación trágica, tremenda, que tanto nos espanta. Te agradecemos, Lorena, estos minutos con Cámara del Crimen, con Ricardo Canaletti, con Rolando Barbano. Nos gustaría que nos cuentes, en la medida que puedas, lo que vos conocías de esta historia antes de este capítulo trágico, antes de este doble femicidio. ¿Quién era Jorge Lagos? ¿Qué relación tenía con Norma, con tu hermana? ¿Qué nos podés contar de lo que pasó antes de este doble asesinato? Hola, buenas tardes. Con respecto a Jorge Lagos, yo a él no lo conocía. Sabía que estaba viviendo con mi mamá, que estuvo 2 años en pareja con ella. También sabía que hacía entre más o menos 4 meses que se habían separado, pero yo a él no lo conocí. Hasta ese domingo a la noche que yo fui a ver qué pasaba con mi hermana y mi mamá, yo a él no lo conocía. Vos no vivías con tu madre y con tu hermana. Te comunicabas intermitentemente con ellas. Vos corregime si lo que yo digo es incorrecto. Te comunicabas cada tanto con ellas y frente a la última comunicación que no tuvo respuesta, te acercaste hasta la casa de tu madre. ¿Esto es correcto? Yo con mi mamá hace 6 años que no tenía contacto, sí la veía de vez en cuando porque ella llevaba Luz a mi casa y la iba a buscar. Claro. Ah, claro, está bien. Así que con la que sí tenía mucho contacto era con mi hermana, con Luz. Sí. Por medio de ella y de la vecina de mi mamá, yo sabía cosas, sabía que ella estaba en pareja, sabía que trabajaba. O sea, siempre me enteraba de cosas de mi mamá, más allá de que yo no vivía y no tenía contacto. ¿Por qué te acercaste a la casa el fin de semana pasado? Me acerqué porque me llamó justamente la vecina diciéndome de que habían escuchado el día sábado una discusión fuerte en la casa de ella, que desde ese día no las habían visto ni a Luz ni a mi mamá y que mi mamá no le atendía el teléfono, cosa que no era normal. Claro. Porque ella cada vez que llamaba a mi mamá respondía. Entiendo. Entonces me pidió a mí que hablara con Luz para ver si ella había sabido algo de mi mamá, porque Luz no estaba conviviendo con ella. Hacía 3 semanas que Luz se había ido a la casa del novio. Ajá. Porque como mi mamá se fue de vacaciones, le pidió a Luz que no se quedara ahí, que se fuera a otro lado porque ahí se iba a quedar Jorge. Entonces yo llamé el domingo a la noche a mi hermana y mi hermana no me respondió el teléfono daba apagado, cosa que en Luz no es normal, porque ella jamás tiene su celular apagado. Claro. Y podía no contestar tu mensaje, pero jamás te rechazaba una llamada, sea la hora que sea que la llame. Entonces me preocupé. Como yo estoy viviendo a un par de cuadras de la casa de mi mamá, le pedí, mi marido me acompañó hasta allá. Llegué junto con el móvil, al cual le expliqué lo que estaba pasando y le dije que yo era la hija de la dueña de casa y que le autorizaba a entrar y que yo me hacía responsable de lo que él tuviera que romper para entrar, porque el auto de mi mamá estaba en el patio de la casa. Claro. Pero golpeaba las manos y nadie nos atendía, no salió nadie. Cuando el oficial saltó el paredón y abrieron la puerta con un... La puerta estaba abierta sin llave, se abrió, salió él preguntando qué pasó, que él me dice, pero si ya les dije que Norma y Luz están en el velorio del papá de Luz. Y yo le dije que era mentira, que dónde estaba mi mamá y mi hermana, porque el auto de mi mamá estaba en el garage y mi mamá sin su auto no sale. Claro. Entonces ahí fue que ingresó un oficial, que yo lo seguí, entré con él a la casa, me sacó, se dio vuelta y me empezó a empujar que me fuera, acá no hay nada, salí.
y en eso una chica en la calle grita, se escapa, empieza a gritar que se escapa. Así que ahí salen todos a seguirlo a Lagos, incluido mi marido y la policía, y la casa queda sola. Entonces yo decidí entrar, a ver si dentro estaban mi mamá y mi hermana, y encontré a Luz a los pies de la cama de mi mamá, en el piso contra un mueble, envuelta en una sábana. Le vi el pelo y una pierna, la descubrí para ver si acaso realmente era ella, y sí, era ella. Lorena, imaginamos el impacto tremendo que debe haber tenido en vos ver esta escena. Ya toda la situación es imposible de digerir con facilidad. ¿Vos a este hombre habías recibido algún tipo de comentario por parte de Luz sobre si era violento, sobre si trataba mal a tu mamá, si alguna vez la había atacado a ella o Luz no estaba preocupada por Jorge Lagos? Sabía que tenían discusiones. Luz cuando venía se quedaba a veces días en casa, 2, 3, 4 días, y me decía que, dice, otra vez la mamá se peleó con Jorge, viven discutiendo siempre por tonteras, pero ella jamás me dio a entender ni me dijo que era violento. Siempre me dijo que discutían. Incluso cuando Luz empezó con que ella se quería ir a alquilar sola, le ofrecí, yo le dije, venite conmigo, le digo yo, quédate acá conmigo, que a mí no me molesta. Pero jamás ella nos hizo notar que estaban tan mal las cosas. Claro. Porque Luz siempre fue alegre, ella nunca tenía problemas, nunca estaba enferma, nunca le dolía nada. Entonces, nunca pude darme cuenta de que realmente las cosas no estaban bien ahí. Podemos decir que fue sorpresivo para vos esto, y también fue impresionante, porque nos acabas de contar que fuiste la que descubriste el cuerpo de tu hermana. Digo, sorpresivo e impresionante, ¿no? Creo que se nos... Sí, se entrecorta se nos entrecorta la comunicación. Lorena, ahí está, Lorena. Ahí está. ¿Nos escuchás bien? Sí. ¿Nos ves bien, Lorena? Sí, los escucho y los veo bien. Bien. Lorena, vos nos habías dicho recién que tu hermana no estaba viviendo en la casa de tu mamá en las últimas semanas. ¿Pudiste reconstruir por qué tuvo la desgracia de estar esa noche, ese fin de semana en la casa de tu mamá? La verdad que no lo sé. Mi mamá se fue de vacaciones con mi tía, y le pidió a Luz que no se quede ahí mientras estuviera Jorge, que se fuera donde es su novio. Cuando Luz estuvo acá el día jueves 9 de febrero, estuvo acá en mi casa conmigo, le pregunté cómo estaba, si ya había vuelto la mamá y si ella estaba quedándose en casa con la mamá o seguía donde su novio. Ella me dijo, no, dice, estuve acá donde mamá, pero ya hoy me voy de vuelta a la casa de Tomás, que es el chico con el que ella sale, y me voy a quedar allá unos días, me dijo. A lo que yo tenía entendido que ella se iba para allá. Claro. Ella el último día que se presentó a trabajar fue el viernes, que salió a las 5:30 del trabajo, y ya después, desde el mismo lugar de trabajo, no supieron más de ella. Yo no sabía que ella iba a volver a casa de mi mamá. Hasta donde yo sabía, ella volvía a la casa del novio. No sé por qué motivo decidió volver a la casa de la mamá. Te hago de mi parte una última consulta. ¿Tu madre tenía algún problema de movilidad? Además de que tenía sobrepeso, tenía artritis reumatoide degenerativa en todas sus articulaciones. Bien. O sea, le costaba moverse, tenía alguna dificultad. Le costaba bastante caminar, así que se agitaba muy rápido, se cansaba rápido, entonces
yo sabía que ella, si salía más de 2 cuadras, era seguro que salía en el auto. Claro. Entiendo, Por eso entendemos. te cerró todo cuando llegaste. Lorena, muchísimas gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Vamos a seguir con este caso, esperando que haya justicia y que Jorge Lagos, pague por lo que hizo, por lo que le hizo a tu mamá, a tu hermana y por lo que te hizo a vos, que seguramente te ha dejado una marca muy difícil de superar. Sí, la verdad que es muy difícil superar, es difícil entender por qué Claro. hizo lo que hizo, porque no se entiende, todavía yo no entiendo por qué ni un animal es capaz de hacer lo que él hizo. Y consciente, porque él sabe lo que hizo, él sabe lo que está haciendo. Por supuesto. Y entonces yo todavía no puedo entender qué pasó. Bien, Lorena, Lorena. sí, es muy difícil, es incomprensible para todos. Para nosotros que estamos afuera y lo tenemos que comunicar, cuesta entenderlo, cuesta hilarlo, pero y me imagino para ustedes que lo están, para vos, tu familia que lo está sufriendo. Te insisto, vamos a seguir este tema, por supuesto, Exacto, y te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros. Ha sido muy amable. No, de nada, gracias a ustedes. No, por Un favor. abrazo grande, lamentamos mucho. Muy difícil este caso, Sí, Ricardo. es muy difícil. Sí, pero es la importante verdad. mostrarlo. De buenas a primeras pasó esto. Y sí, pero es importante mostrarlo para que no haya alguna argucia legal que le permita a este femicida escapar de la condena que merece por esta atrocidad que acaban de relatar, ¿no? Hay que insistir y hay que insistir. Son casos de femicidio, son casos de agresión de género, de violencia de género. Son casos de violencia. La mayoría de estos casos son entre